Buenos días amigos, bienvenidos una vez más a su programa Ciencia en lo Cotidiano, un programa donde traemos temas de variedad y del conocer diario, me disculpan, del conocer diario. Como todos los jueves tenemos a nuestro amigo Isaac Gonzalo. Isaac, buenos días. Saludos, Perry. Yo sé que estabas pensando todavía ¿verdad? En el desayunito, que no te deje comer de esta mañana. Por eso te perdimos ahí un lapso de par de segundos. No me perdí. Eso es lo malo de tener mente estéreo, pensar dos cosas a la vez. Claro, Perry. Y nada, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué invitado? Preséntanos a nuestro invitado de hoy. Sí, para el día de hoy tenemos al señor Juan Mezcual, que es enfermero intensivista, además profesor, que nos va a traer un tema muy interesante para mí, un tema que es de diario vivir hoy día, que es el impacto de la educación a distancia entre los profesionales de enfermería. Y además de la enfermería, otros profesionales, claro que sí. Y Perry, tengo Saludos. entendido... ok, claro, entramos ahí. ¿Cómo estás, Juan? Saludos a todos y gracias por la invitación. Claro, Perry, tengo entendido. Saludos, Juan, gracias por estar con nosotros. Tenemos una reflexión con que vas a comenzar el día de hoy, ¿verdad? Sí, quisiera hablar y tomar unos minutitos, donde también nuestro invitado, Isaac, quiero que participen sobre los acontecimientos que están sucediendo en Estados Unidos con la muerte del señor George Floyd en Minneapolis el 25 de mayo, donde hemos visto visuales en los telediarios, donde bajo un arresto, un oficial de la policía colocó su rodilla en el cuello y, según los reportes de forense, pues murió por estrangulación y falta de asfixia, falta de aire, ¿verdad? Provocando la asfixia. Es un acto totalmente que yo me pongo a pensar, es un acto reprochable, porque hoy con los grandes avances que tenemos científicos, parece mentira que los avances sociales se han quedado atrás, que todavía tenemos ese pensamiento de que somos distintos por color de piel, por la forma que hablamos, por las características físicas que tenemos. Y yo me pongo a pensar, ¿qué tanto ha avanzado la humanidad en el área social? Científica tenemos bastantes avances, lo hemos visto. Ahora mismo hay una nave espacial de SpaceX, la Crew, que está acoplada a la estación espacial. Es un vuelo privado de transporte de astronautas al espacio. Tantos adelantos científicos, pero aún en lo social, Isaac y señor Mezcual, estamos, yo diría, en pañales. El mero hecho de pensar que una persona por un color de piel es diferente a nosotros, que tiene derechos diferentes cuando todos tenemos los mismos derechos, no importa la etnia, ni de dónde vengamos, ni de cómo hablemos, me hace pensar que aún estamos muy atrás, estamos en la edad de piedra en los derechos humanos. Me gustaría que si el señor Mezcual pudiera abundar más sobre eso. Sí, comparto tu opinión en cuanto a lo que está ocurriendo con el caso del caballero. Es imperdonable ver que en pleno 2020, estamos hablando del siglo XXI, cuando hay avances, cuando hemos adelantado tanto, inclusive por la Carta de los Derechos Humanos, sabemos que todos tenemos por igual derecho, ¿no? O sea, derechos adquiridos que se tienen que respetar, y ver que está ocurriendo esto alrededor del mundo, que esta situación que está ocurriendo ahora mismo en Minneapolis, en Estados Unidos, con este caso, no puede estar aislada a una situación aquí mismo en Puerto Rico, ¿no? Pero es triste ver que con tantos avances echamos un pie adelante y 20 para atrás, ¿no? Exacto. Cuando vemos estas situaciones que más bien lo que hacen es exacerban tal vez lo que es el racismo y otras cositas que pueden traer problemas más de salud, ¿no? Tanto emocional, que realmente pues, es triste, ¿no? Y no avanzamos. Y más cuando ahora mismo estamos pasando por una pandemia. Y Estados Unidos sabemos que uno de los sitios más afectados por la misma. Y tantas personas aglutinadas ejerciendo su derecho de protesta, siempre y cuando no romper, ni vandalizar, ni robar, porque eso no cae bajo una protesta, ya eso es otra Exacto. cosa. Y tantas... Ahí es que podemos entonces poder tener esos grupos que tal vez tuvieran por ese reclamo, estar inclusive a favor y en contra
del hecho de cómo se están llevando a cabo estos reclamos, ¿verdad? Porque ya hay una forma de llevar unos reclamos y poder ser escuchado, que no debería ser, ¿verdad? Lo del vandalismo y tal vez afectar a unos terceros que no tengan que ver nada con la situación en particular. Pero claro está, dentro de una sociedad tenemos ese derecho y pues hay que reconocer que esto va a pasar puede pasar en cualquier parte del mundo. No estamos ajenos nosotros aquí en Puerto Rico que eventos como este ocurran. Hablamos de un racismo, hablamos de esta situación, ¿verdad? Pues estamos hablando de un color de piel, pero puede inclusive estar ocurriendo el día a día con nosotros, como bien lo dijiste al principio, porque no hablamos un idioma, porque tenemos una diferencia, porque pensamos diferente al otro. Así que no estamos ajenos que cualquier situación como esta, y más de vandalismo y situaciones que afecten a nivel social, pues nos puedan nosotros trastocar el día. Sí, muy cierto, y palabras muy sabias. Aquí en Puerto Rico también pasa. El racismo se expresa de diferentes formas, pero aquí también sucede. Eso es algo endémico del ser humano. Y en cualquier parte del mundo, pues, aún personas del mismo color tienen su racismo. Yo creo que eso es parte de la programación genética nosotros del hombre. Lo importante es aprender y crecer, no quedarnos siempre con lo mismo, aprender y crecer. El que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Pues, yo creo que ese es el trabajo que tenemos como sociedad. ¿Cuánto podemos aprender de esto? Porque el derecho lo tenemos, el derecho está, la ley lo dice, lo tenemos que seguir, pero ¿cuánto aprendemos nosotros de esto? Esa es la gran interrogante. ¿Y cómo estamos trabajando nosotros para socialmente aprender de esto? También habría que irnos por ese lado y hacer un poquito más de estudio en cuanto a eso, a ver si realmente la sociedad aprenda de esto que estamos viviendo. y es bien importante eso. Y yo siempre, Isaac, al igual que yo, siempre somos fiel defensores de la educación. Muchas veces la raíz de todo problema está en la educación a nuestros hijos, educación a las comunidades. Un pueblo ignorante es un pueblo que se va a dejar llevar fácil, se va a dejar convencer fácil de cualquier voz. Tenemos que aprender a ser inteligentes y educar a nuestros hijos. Y lo primordial, el respeto a los demás. Yo creo que en todos los libros sagrados que se han encontrado a través del mundo, en la arqueología o en la historia, siempre se habla de respeto a los demás. Pero, como usted dice, tenemos que aprender de eso. Isaac, ¿algunas palabras? No, que quería añadir que sí difiere un poco en el aspecto genético. No creo que hay una predisposición genética para el ser humano reaccionar de X o Y forma. En ese punto difiero porque creo que sí hay unos prepulsores total de la conducta que se están suscitando que realmente incentivan todas estas problemáticas sociales. Y nada, creo que estaba conversando con un amigo ayer y él expresó un punto bastante importante. Me pareció interesante que dijo que no hay maneras buenas o malas de realizar una protesta, sino hay maneras efectivas o no efectivas. Y entonces, pues, le corresponde esas estrategias y el tiempo evaluar cuáles son efectivas o no efectivas. Más allá si son bien o mal, que son palabras que están sujetos a valores que uno crea y uno construye de acuerdo al ambiente en que uno se desarrolla. Pero nada, ahora entonces queremos proseguir. Tenemos, Perry, unas noticias por ahí. Claro que sí. Antes de proseguir al tema principal. Mira, tengo por aquí algo que está ocurriendo. Lo reporta Jay sus rayos X. Hicieron un interesante reportaje respecto a este tema. Dice, agricultores pierden sus cosechas en la cuarentena. Han tenido que eliminar sembradíos para evitar plagas. O sea, estamos hablando de comida por montón que por no haber una estrategia real, social, gubernamental, X, de instituciones para distribuir estos alimentos y darle incentivos a estos agricultores, pues se está perdiendo comida en un mundo, en un Puerto Rico donde hay hambre, donde gran parte de la población está bajo el nivel de la pobreza, donde tenemos expertos, mentes grandísimas,
que podrían aplicar y realizar estrategias si estuvieran en posiciones de liderazgo para que algo como esto no se suscite? Pérdida de alimentos. ¿Qué opinas de eso, Perry? Mira, la agricultura para mí es el gran olvidado en estos temas. Y todos necesitamos los alimentos para vivir, para sostener la vida, hay que comer. Y es imperdonable, inconcebible que se estén perdiendo productos en la finca. Quizás no haya la mano de trabajo para recogerlo, la cadena de distribución se detuvo. Son muchos los factores que pueden afectar, que pueden sí, afectar esa cadena de distribución y que los alimentos lleguen a los hogares de los ciudadanos. Otra historia que tenemos que aprender. Porque si hay medidas de protección, ustedes saben que se han adoptado distintas medidas de protección para poder tratar de volver a llevar la sociedad a su normalidad. Me imagino que también tienen que haber medidas de protección para que trabajadores pudieran ir o pudieran haber ido a las granjas, a la finca, a colectar ese producto y llevarlo a la cadena de distribución y repartirlo. Yo a veces pienso que ese es el gran olvidado. Nos hemos olvidado mucho de la agricultura, cuando en otros países la agricultura es su eje principal, su motor principal económico. Aquí en Puerto Rico tenemos mucha expansión de terreno, hay mano trabajadora, pero algo está pasando que no estamos dejando ese campo atrás. Y es muy lamentable que se pierda comida mientras otras personas mueren de hambre o carecen de alimentos. Nosotros pues, lo tiramos a la basura. Entendido. Juan, ¿hay algo que quieras añadir con respecto a eso? No, comparto la misma línea de Perry. No sé realmente no conozco mucho de la noticia como tal en el contexto que se da. No sé si hubo alguna oportunidad de estos agricultores de haberse reinventado, ¿verdad? Con la misma situación que estamos viviendo, a ver si de alguna forma u otra se pudiera, ¿verdad? Mover lo que eran esos productos y llegaran a las manos de aquellas personas que lo necesitaran, o tal vez el incentivo que ellos necesitan dentro de su trabajo, porque tenemos también que entender que esto es su sustento, ¿no? Y a ver qué estrategias se tomaron antes o que se consideró que se tomaron antes de tener que recurrir o dejar que esto se perdiera, ¿no? No conozco mucho no conozco la noticia, no la he leído, pero entiendo que habría que conocer qué otras alternativas pudiéramos tener para reinventarnos en los tiempos de COVID, ¿verdad? Porque yo creo que esta situación a nivel mundial nos ha obligado voluntaria e involuntariamente a reinventarnos, ¿verdad? ¿Qué estrategias se pudieron haber utilizado ahí? Pues serían las que pudieran nosotros tener esa interrogante, a ver que no vuelva a ocurrir, porque no sabemos cuándo volvamos nosotros a nuestra rutina y a nuestra vida normal, ¿no? Mientras hay que buscar la forma de reinventarse y evitar que estas cositas pues trastoquen y trasciendan. Claro, no, y yo añadiría inclusive que estas tragedias que ocurren, hemos experimentado terremotos, huracanes, ahora mismo la pandemia, no solo nos obligan a reinventarnos en ciertas áreas, sino que también desnudan ciertas áreas que ya eran deficientes en el pasado, antes de cualquier tragedia. ¿Sabes? Estábamos viviendo en un sistema con ya elementos estructurales tan fallidos, tan deteriorados, que ocurren sucesos ¿verdad? Como estos que están ocurriendo, y lo que hace es que le sacan la cortina, el telón, a áreas que si hubiéramos mejorado cuando teníamos la oportunidad y nos sobraban los recursos, ahora no estuviéramos viviendo, ¿verdad?, esta deficiencia con tanto peso en nuestras espaldas. Exacto. Entonces, tenemos una noticia aquí que yo tengo unas dudas, y qué bueno que está Juana aquí, porque creo que me las va a aclarar dentro de su área. Dice que el uso de mascarillas no provoca déficit de oxígeno o intoxicación por CO2. Ok, se estaba corriendo un rumor en el que yo admito que hasta yo caí. Yo pensé, a rayo, entonces no debo usar la máscara tanto, etcétera. Pero entonces me puse a investigar y di con esta noticia en donde un científico de Madrid asegura, ¿verdad?, que no hay pruebas que evidencien que el uso de la mascarilla produce hipoxia.
de que estás inhalando tu propio dióxido de carbono. Juan, ¿hay algo que puedas abundar en esa área? Sí, yo creo que la noticia está partiendo desde un escenario de una buena utilización o una utilización correcta de la mascarilla. Claro. En caso de una utilización correcta de mascarilla, no hay forma o no debería haber razón alguna de que la persona pues se intoxicara con su CO2, ¿no? ¿Verdad? Porque eso es, hablamos de CO2 y en condiciones o en palabras simples, ¿verdad? Ese es el desecho en ese proceso de respiración que sale afuera, pues por el proceso de las moléculas y el oxígeno, ¿no? Este tipo de mascarilla en muchas ocasiones puede permitir que ese proceso donde nosotros eliminemos ese CO2 fuera del organismo, al exterior, no se dé por el uso de que tenemos de una mascarilla, ¿no? La noticia parte de un uso correcto. Si hacemos un uso correcto de la mascarilla, no debe ocurrir porque para eso está diseñada y para eso está aprobada. La realidad que estamos viviendo alrededor del mundo y en Puerto Rico, lo veo yo como salubrista, es que las personas están haciendo mal uso de la mascarilla. Mascarillas por largos periodos de tiempo, mascarillas en situaciones o en espacios que no son necesarias. Por ejemplo, en un momento dado, yo escuché a parte del gobierno exigiendo o exhortando a aquel que vaya a la playa a hacer a correr o a yoguear, que estaba permitido, pero que tenía que tener su mascarilla, ¿verdad? Hablamos en unas condiciones, en una temperatura tropical como Puerto Rico, ¿no? Donde podemos estar hablando de unas temperaturas tal vez que superen los 100 en un momento dado alrededor de la playa, con una mascarilla que tal vez no sea la correcta, porque podríamos hablar más de tipos de mascarilla, desde la quirúrgica hasta una N95, que los que somos salubristas y estamos en el campo de la salud conocemos lo que es una N95, y cuando nosotros utilizamos esa mascarilla, bien sabemos que no podemos estar mucho tiempo con ella dentro del espacio que la estamos utilizando, porque hasta nosotros mismos nos quedamos con cortos de oxígeno, ¿no? ¿Verdad? Eso es por un tiempo determinado. Así que yo creo que la noticia debería ser más específica, ¿no? En cuanto nosotros estamos haciendo ese mal uso de la mascarilla en los espacios que estamos utilizándola, porque partiendo del buen uso de una mascarilla no debe ocurrir. Pero la realidad es que tenemos una población, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos a nivel mundial, que lo he visto en las noticias, donde vemos personas utilizando mascarillas en espacios que no es necesario, por largas horas de tiempo, en situaciones de salud que no le permite tener un material o tal vez una mascarilla que le limite lo que es el intercambio gaseoso. Así que esos escenarios particulares, yo tengo mis reservas en cuanto a lo que pudiera ocurrir con esas personas cuando hacen ese mal uso de mascarilla. Así que la noticia creo que está partiendo de un buen uso, pero la realidad es que estamos viendo a la población que el uso que se le está dando es un uso incorrecto e inadecuado de la mascarilla. Okay. Entiendo, sí, entonces, claro, me parece que es un punto muy importante a resaltar. Mientras se usa adecuadamente una mascarilla, inclusive aprobada, o sea, que está confeccionada de manera apropiada, no habría ese problema. ¿Crees que deberíamos preocuparnos el hecho de que en estos tiempos mucha gente está haciendo mascarillas por su propia cuenta y a lo mejor pues no está siguiendo ciertos estándares del modo de confección? ¿Cree que es algo que debería preocuparnos? ¿Ha visto algún ejemplo de eso? Bueno, partiendo de lo que estamos viviendo ahora con el COVID-19 y dejándonos llevar por la literatura y los estudios que hablan de cómo podemos nosotros contagiarnos o transmitirnos con esta enfermedad. Bien es cierto que la enfermedad no está en el aire, ¿eh? No es una enfermedad que la vamos a estar nosotros adquiriendo por el simple hecho de respirar, ¿no? Más bien para nosotros entrar o afectarnos con esta condición tenemos que traer un contacto directo con la persona o cerrar ese círculo de personal que hablamos de mantener esa distancia a 6 pies, pues si la persona destornuda, si la persona elimina
algún tipo de secreción, pues que no pueda entrar ya sea por los ojos, por la nariz, por la boca. Por eso nos tapamos nosotros, ¿verdad? Con mascarilla, la boca, la nariz, evitando que pueda entrar cualquiera de estas partículas de esta persona contaminada al cuerpo de nosotros. Bien está que hablamos de 6 pies, inclusive se puede hacer una recomendación de los 12 pies, que lo habla el CDC, ¿no? Que dice que tal vez esta distancia se mantiene por el hecho de que si la persona espectora o estornuda, pues mira, la molécula sale, pero tiende a caer al piso, no se sostiene en el aire, ¿no? Así que no hay forma que nosotros en un espacio abierto donde mantenemos una distancia prudente de 15, 16 pies, yo tenga que estar utilizando una mascarilla. En un espacio como el mismo carro, donde estamos, yo estoy en mi carro, estoy solo, yo no tengo la necesidad de utilizar una mascarilla y vemos mucha gente en los mismos carros utilizando mascarilla prácticamente todo el espacio, todo el momento en donde la persona está en la calle. Así que partiendo de ese mal uso, es que ahí sí pueden venir problemas mayores de afección a la salud, porque no estamos siendo prudentes en esa utilización. Claro está, yo creo que hemos orientado, educado a una población que obviamente no estaba orientada, y valga la redundancia, o educada de lo que es una mascarilla. Y al verse en la obligación de utilizarla, pues nos hemos convertido hemos sido deficientes en promover esa utilización de mascarilla, ¿no? Simplemente el gobierno y las agencias se han dedicado a requerirte en la utilización de la mascarilla, pero no a orientarte, ¿ves? Y cuando entramos a esa parte de requerirlo, pero no orientar, pues ¿qué yo hago? Yo no conozco de salud, me dicen que me tengo que poner una mascarilla, pero yo me la pongo todo el tiempo a la vez que salgo de la puerta de mi casa hacia afuera. Y ahí es donde estamos haciendo una mala utilización. Quiero añadir aquí que ocurre también en la misma situación con la utilización de guantes. Eso es, como decimos nosotros, en el mismo campo de la salud, ¿verdad? Un guante te puede dar una falsa higiene o una falsa asepsia, ¿no? En el sentido de que las personas con los guantes se sienten protegidos, pero tocan esto, tocan lo otro, se llevan los guantes a la cara, manejan con los guantes colocados cuando ya han tocado toda la superficie que pueden estar contaminadas y se traen todo eso al carro, a su hogar, inclusive a las partes de los ojos, la boca, la nariz, y es educar y llevarlo, tal vez no es alarmar, sino es educar. Y ese evento en el caso particular de las mascarillas, que cierto está que la que se recomienda es una mascarilla quirúrgica, que eso es lo que se está, no una N95, y yo tengo personas en la calle utilizando mascarilla N95, que los que pregamos o trabajamos, laboramos en el área de la salud, sabemos que una N95, estamos hablando de un respirador de partículas que utilizamos en espacios cerrados con pacientes que tienen unas afecciones que se transmiten a través de la suspensión de moléculas en el aire de la afección. Así que creo que estamos partiendo de una noticia en un escenario, ¿verdad?, ideal, cuando la realidad es que el ciudadano le está haciendo un mal uso de la mascarilla, que ese mal uso sí pudiera provocar cualquier otra afección al mismo paciente o a la misma persona. Ok, claro. Como una última pregunta referente a ese tema, pero la confección en sí de la mascarilla, hay mucha gente que está produciendo... Sí, las de tela. Exacto, por su propia cuenta. ¿Es algo que debería uno preocupar? ¿Hay un material específico que debería utilizarse para que esté más propensa a funcionar correctamente? Sí, lo que sí se está sugiriendo es que esas que pueden ser de confección casera, que son las que estamos viendo por ahí, sí tengan un filtro. Ese filtro, que más bien lo vamos a ver en una mascarilla quirúrgica, pues por el hecho de que ya vienen añadidos, ¿no?, dentro de esa mascarilla, sí se requiere que esta utilización o esta confección de mascarillas en el hogar tengan ese tipo de filtro, que es el que va a impedir, en caso de que yo esté en contacto con una persona que esté contaminada, de estornude y esa partícula penetra ese canto de tela, ¿verdad?, por ponerlo así, y entonces pase a mi boca o a mi nariz, ¿ves? Las mascarillas que son confeccionadas caseramente, si no tienen ese filtro, realmente no te están protegiendo.
porque esa mascarilla puede permitir el paso de la molécula a lo que puede ser, lo que estamos hablando son las mucosas, ¿verdad? Esa molécula puede entrar, la persona estornudó y la mascarilla permitió ese paso de la molécula al interior de nosotros. En esa parte, esa utilización de mascarillas, este tipo de mascarilla, no es la recomendada por lo que le menciono, es la que permite ese paso, ¿no? Si es una mascarilla, que bien es cierto que mucha gente en la casa están creando este tipo de mascarilla con el filtro necesario requerido, pues mira, si tiene el filtro no vas a tener ningún tipo de problema, porque a la misma vez está impidiendo que entre, ¿verdad?, a una de las mucosas de nosotros, gente ese particular, de una persona que esté infectada o esté enferma, ¿verdad? Pero en el aspecto de hipoxia, del respirar uno su propio dióxido de carbono, que es unos rumores que han estado regando por ahí latente en WhatsApp y todo eso, creando una alarma. Bajo la confección de la mascarilla casera, ¿cree que como quiera no habría una condición en que se propiciara algo como eso? Como la Mire, hipoxia. si hablamos en una utilización de cualquier tipo de mascarilla, incluyendo la casera, de una utilización correcta, y cuando hablo de una utilización correcta, estamos hablando que no estamos utilizando una mascarilla, que estamos en un ambiente por 9, 10 horas o 16 horas fuera de la casa y estamos utilizando esa mascarilla sin darle un periodo de descanso. Cualquier situación de impedir o limitar ese intercambio gaseoso va a afectar la salud del individuo. ¿Ves? En condiciones normales, donde nosotros tengamos un descanso, donde permitamos, vamos a ponerle 1 hora, hora y media, me quito la mascarilla y permito, ¿verdad?, esa flexibilidad de ese intercambio gaseoso, no va a haber problema porque estamos trabajando con una mascarilla en condiciones, ¿verdad?, que así lo amerita o lo permite. Pero si cualquier tipo de mascarilla en condiciones no aptas, donde estemos utilizándolas por largo tiempo corrido, puede crear una afección en el paciente y más personas que puedan tener ya de por sí problemas o el sistema respiratorio comprometido. ¿Okay? Por eso es que la noticia es bien cierta. La noticia es bien cierta. No hay ningún caso, no está documentado alguna situación particular que la mascarilla sea la que provocó esa afección en la persona. Pero si bien es cierto que si se hace mala utilización de la mascarilla, pudiera traer cualquier tipo de afección a nivel de la persona. Pero cualquier tipo de mascarilla en condiciones incorrectas, mal utilizada, te puede producir cualquier afección a nivel del sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque de alguna forma está por largo periodo de tiempo limitando ese intercambio gaseoso, ¿verdad? Lo está limitando porque en una pared, ya sea que esa pared te permita el 100% de intercambio, ya sea que esa pared te permite un 25% de intercambio, porque ninguna mascarilla, ninguna te va a permitir un 100%, porque por eso es la mascarilla, para protegerte. Así que en largos periodos de tiempo, la utilización de mascarilla pudiera redundar en una afección a nivel del sistema respiratorio y más en personas con problemas como enfermedades como cáncer, algún problema respiratorio, asma, fatiga crónica, los famosos COPD, fumadores crónicos, que ya de por sí tienen el sistema respiratorio comprometido. Pues mira, esas personas si utilizan por largos periodos de tiempo una mascarilla, pues sí, están limitando ese intercambio que se debe dar de forma natural. Inclusive la literatura habla que se recomienda que no se utilice en niños, ¿verdad? Porque la literatura habla de limitar el uso de mascarilla en niños, ¿verdad? Eso, y se ven bonitas, las tenemos con todo tipo de muñequitos y son atractivas, sin embargo, en la utilización para un niño, por lo mismo, porque su sistema respiratorio puede estar comprometido por la edad, no está bien desarrollado, en largos periodos de tiempo, un niño con la utilización de mascarilla puede crear una afección a nivel del sistema respiratorio. Claro, no hablamos en caso más grave, ¿verdad? Hablamos de la muerte, ¿no? Pero podemos hablar si está un proceso de fatiga, asma, ¿verdad? Dificultad respiratoria. Pues todos esos casitos dentro de unos largos periodos de utilización de mascarilla se pueden estar dando y más personas que están con el sistema respiratorio comprometido. Ok, perfecto. Aclarada la duda.
Perfectamente. Ahora sí, Perry, te dejo con el tema principal. Vámonos allá. ¿Qué tenemos para hoy? Sí, primero que nada, gracias a Juan por esa excelente explicación. Yo creo que si habían dudas en los amigos que nos están viendo a través de internet, ya quedaron contestadas. Disculpa, si puedes bajar un poco la cámara. Y nos saluda por aquí Ana de León Mitchell, Juan Gabriel Díaz Ríos, Reinaldo Torres Pérez, Ana, sí, exacto. Saludos a los que nos están Saludos viendo. a todos. Saludos, saludos. Perry, el programa. Bueno, sí, vamos a entrar ya de lleno al tema. Pero primero que nada, queremos saber quién es Juan Mescual. Háblanos un poquito de usted. Ah, qué bueno. Ahora me toca hablar ahora yo, ¿verdad? ¿De quién es Juan Mescual? Pues mire, Juan Mescual es una persona que es nacido y criado aquí en la comunidad cantera de Ponce y completó un bachillerato en ciencias en enfermería y luego una maestría con especialidad en medicina y cirugía a nivel, ¿verdad?, de enfermería. Trabajé por muchos años en las unidades de intensivo en un hospital de aquí del área sur de Puerto Rico y actualmente trabajo como profesor de enfermería en una universidad también aquí del sur de Puerto Rico. He hecho muchas cosas a nivel de lo que es servicio voluntario, ¿no? Trabajo mucho con lo que es el Pesebre Inc. aquí en la comunidad cantera de Ponce, donde de alguna forma llevo la responsabilidad de trabajar con la parte médica cuando suscita cualquier situación que requiere de la atención de nosotros. Ok, que además de su fase como enfermero, también voluntariamente sirve a la comunidad y es algo muy bonito de su parte. Y sabemos que esta persona, el señor Juan Mescual, es una persona que está bien versada en el tema que ahora vamos a discutir, que son sabemos que por el COVID-19 ya los estudiantes no están pudiendo asistir físicamente a los salones de clase y mucho menos a las prácticas, ya sea en hospitales, en el escenario que sea. Usted que está tan relacionado con la educación, ¿qué nuevas modalidades han surgido o están por surgir para no privar a esos estudiantes del conocimiento y que sigan estudiando a pesar de la repercusión que está trayendo la pandemia? ¿Qué modalidades nuevas usted como profesor está trabajando o están diseñando para cumplir con estos estudiantes? Pues mira, si ya de por sí la pandemia ha traído este revolú, como decimos nosotros los puertorriqueños, en cuanto a la educación a distancia o en línea para todas las instituciones académicas y en ocasiones podemos hablar de instituciones que no sean ni académicas, ¿no?, sino que simplemente prestan un servicio. Ya de por sí, la educación a nivel de lo que es la educación a distancia ya era un reto, ¿no? Dado las circunstancias en que COVID nos obliga de hoy para hoy, movernos todos de un sistema 100% presencial a un sistema totalmente en línea, ahí es donde está el reto mayor. Donde el hecho de que si ya traer un material o un concepto a través de la tecnología, de la internet, pudiera ser un poquito más fácil, más difícil se nos hace en el campo de lo que es la enfermería estar transmitiendo unas destrezas psicomotoras a través de una pantalla. Por eso, en cuanto a lo que son es la parte de cómo nos tenemos que reinventar, obviamente sí existen un sinnúmero de simuladores virtuales que estamos utilizando dentro de los escenarios universitarios y de las academias que preparan a profesionales de enfermería, que sí van a trasladar lo más parecido a un estudiante, en este caso de enfermería, a lo que pueda ser el escenario en el hospital o con el paciente o en su hogar o en otra agencia, ¿no? Claro está, tenemos que entender que esto no sustituye el 100% de lo que sería esa actividad psicomotora del estudiante dentro de un laboratorio o un salón de clase, pero pues nos hemos movido a procurar, o las universidades se han tenido que mover, a procurar ser lo más, llevar al estudiante o llevar a la academia a lo más cerca que se pueda ver de lo que fuera un escenario real.
Y yo creo que esa es una de las cositas que se han enfrentado ahora todas las instituciones académicas, y más estas que preparamos a profesionales de enfermería. Sí, entiendo que ustedes han tomado provisiones para eso, pero el éxito de todo programa siempre depende de la aceptación que tengan tanto los profesores como los estudiantes a estas nuevas modalidades. ¿Cómo ha sido esa aceptación? ¿Se ha visto renuencia? ¿Le ha gustado? Explícanos un poco más sobre eso. Pues mira, tenemos otra cosita que es muy importante que nosotros comprendamos, es que lo que es la educación a distancia, o lo que puede ser la educación en línea, no está, no está diseñada para toda persona, porque bien es cierto que hay personas que prefieren ser más visual, ¿no? Y más abstracto, y poder trabajar con lo que es el procedimiento, lo que sea en vivo, frente a frente con un profesor o con el instructor. Pero sí, las provisiones que hemos tenido, los recursos que hemos tratado de nosotros integrar dentro de lo que es la enseñanza, hay tanto profesores como estudiantes que aún así han creado una resistencia a estos cambios. ¿Ves? Primero, como le digo, porque no todos estamos preparados a trabajar, o preparados, o que nos gusta o que nos agrade una educación a distancia o una educación a través de una pantalla, sino más bien que me gusta tener ese contacto directo físico ahí con el profesor para que me aclare las dudas. Y ese tipo de población sí ha creado un poquito de resistencia a estos cambios. En el momento en que COVID nos visita aquí en Puerto Rico, pues yo creo que ya partimos de que íbamos a mitad de semestre, ¿verdad? Como digo yo, ya estábamos a mitad de semestre, que bien es cierto que nos teníamos que acomodar, como quien dice, para culminar lo que ya habíamos empezado. Pero la realidad es que a partir de que ya el sistema se puede estar moviendo a una enseñanza, por lo menos en estos tiempos, a una enseñanza totalmente en línea, pudiéramos tener estudiantes, inclusive compañeros, que entonces se resistan a esos cambios y desistan entonces, ¿verdad? De no continuar hasta que las cosas, como decimos nosotros, mejoren y puedan ellos asistir a un escenario, a un salón de clase. Claro, no es la gran cantidad, o no es la mayoría de las personas que piensan así, pero sí en una población que no se ajusta, no le gusta, no le agrada esta forma o estas nuevas formas que hemos tenido que entonces adoptar para llevar una enseñanza a través de una pantalla. Sí, y es algo pues que es una gran oportunidad para todos aprender competencias nuevas. Ahora estamos viendo clases en línea, lo que eran salones virtuales. Son nuevas tecnologías que muchos desconocíamos, yo me incluyo también, desconocíamos, y que estoy utilizándolas y me está dando buen resultado. Siempre vamos a tener miedo, los cambios dan miedo, eso es normal, el hombre siempre le teme a los cambios, pero detrás de ese miedo están las grandes experiencias y la oportunidad de aprender algo nuevo. Como dicen por ahí, si del cielo te caen limones, haz limonada. Y esto, Exacto. Y el alcance con este tipo de educación, pues sabemos que es mayor, ¿verdad? Es un alcance mayor desde la comodidad de tu casa, en tu espacio, en tu comodidad, en tu intimidad también, que la persona siente un poquito más de tranquilidad en cuanto a esos aspectos, ¿no? okay. Excelente. Y un término que quiero que nos aclare, Juan, que se escucha mucho, educación a distancia y en línea. ¿Hay una diferencia entre estas dos? Sí, lo que pasa es que partimos de una definición de la UNESCO, que cuando hablamos De la nosotros de UNESCO. la UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. Y podemos nosotros pensar en una educación en línea, en una distancia, cuando en la educación a distancia hay un material que se coloca dentro de una plataforma y el estudiante va a tener acceso a esa información cuando él así lo, ¿verdad? Lo quiere hacer, ¿no? Ok. El material está dentro, esto es un curso que se abre, el material está allí y él pues entiende que tiene una semana para completar ese material, y en el tiempo que tenga disponible pues entra a la plataforma y hace ese material
conoce los nuevos conceptos y hace el foro que tenga que hacer o cualquier otra instrucciones que le haya dado el facultativo, el instructor o el profesor. Cuando hablamos de una educación en línea, queremos hablar que ahí sí hay una interacción, podemos estar hablando de una interacción que se da también por una plataforma en línea, por internet, donde el profesor, como lo estamos haciendo nosotros ahora, tiene la oportunidad de interactuar con sus estudiantes, aclarar dudas en el momento, enseñar material, hablar de conceptos nuevos, explicarle lo que se está tocando, el material que se está trayendo dentro de lo que se está dando en el curso. Que el de distancia ambos siguen siendo cursos a través de internet o con medios utilizando la tecnología, pero ya en el de educación a distancia, que también hay universidades que usan el término de presencial remoto, donde ya ahí sí hay una hora específica donde el profesor se conecta con sus alumnos y en ese tiempo pues el estudiante debe tener una interacción directa con el profesor al momento de impartir la clase, versus la que hablamos de educación a distancia, sigue siendo un contenido, una grabación que se coloca y el estudiante en el tiempo que pueda pues va a accesar ese material y va a completar las tareas. No, sumamente interesante esas dos alternativas de educación. Y tengo aquí una noticia extraída de Noticel que dice: el desafío de la universidad en tiempos del COVID-19. A medida que el país retoma las actividades sociales y económicas, las universidades debaten entre retomar al salón de clases con los riesgos que eso se supone o seguir en el sistema virtual que estrenaron durante la pandemia. O sea que, como bien usted señaló, las clases virtuales no son para todo el mundo y tenemos que tomar en balanza el riesgo de tener otra vez estudiantes en un espacio cerrado, en un salón, o seguir virtual, que aparentemente sí es un gran reto, quizás por eso que usted dice, por las personas que no tienen renuencia. Sí. Y más a nivel igual que asumimos igual un laboratorio de ciencia dentro del Departamento de Educación, 7º, 8º, 9º grado, un estudiante que tenga que hacer como parte o requisito del curso, tenga que estar creando unos experimentos. Pues bien es cierto que muchas veces lo que es la parte psicomotora, pues se hace difícil el profesor poderla evaluar o determinar. Si hay modelos, si hay simuladores virtuales que permiten llevar ese escenario a lo más parecido de lo que ocurriría si en caso de que estuviéramos en el salón de clase o en el laboratorio de clase. Pero la realidad es que ese escenario no es 100%, ¿verdad? A lo que sería estando en el salón de clase. También, como le decía al principio, aunque hablamos de la tecnología llega para quedarse. También tenemos que comprender que hay estilos de aprendizaje y que hay personas que lo que es el salón virtual, lo que pueda hacer las plataformas en línea o esta educación no les es atractiva por el hecho de que tal vez tenemos que manejar mucha tecnología, ¿verdad? Y esa población tenemos que saber que existe, la tenemos dentro del sistema académico, tanto como el profesor, pues, lamentablemente no le resta más que entonces adaptarse. Pero aquel estudiante que tiene la opción de decidir si lo acepta o no, pues ese es el estudiante que probablemente la institución académica pues lo pierda por el hecho que si estamos hablando de una educación totalmente a distancia o virtual, pues entonces esa persona o ese estudiante lo tomaría en cuenta si en efecto entiende que eso cumple con sus necesidades. Sí, entiendo. Y una pregunta, ¿las universidades o los sistemas educativos han tomado en cuenta varias variables que pueden existir, como que el estudiante no tenga conexión al internet, no tenga computadora, no conozca? ¿Se ha tomado alguna acción sobre eso? Eso también surge siendo otro reto para nosotros. Claro, el estudiante que eso es otro punto que es importante traerlo. Uno de los requisitos para tener educación a distancia o educación en línea, tienes que tener computadora y tienes que tener internet, ¿verdad? No existe forma que estemos hablando de una educación a distancia o una educación en línea y el estudiante o la persona o el candidato que desee ingresar a unos cursos de estos, pues te diga, mira, yo quiero, pero no tengo computadora o no tengo
¿verdad? Internet. Así que partimos de que ese es el primer requisito, el candidato a la persona que quiera entonces tener un curso en línea, que quiera coger un curso a distancia, tiene que saber que ya de antemano tiene que tener una computadora y acceso a la internet, porque es parte de la modalidad del curso. Así que ya ahí tenemos un candidato o una persona que ya no sería candidato, valga la redundancia, a optar por unos cursos a distancia o unos cursos en línea. Partiendo de eso, aquí tengo una noticia de Salud Digital que dice: plataformas digitales, un bálsamo para la educación en tiempos de COVID-19, pero como usted acaba de decir, puede ser un bálsamo para algunos y para otros no, porque No. si no hay el equipo, no hay el internet, hay desconocimiento del equipo, pues entonces podemos, una población de estudiantes, pues verse rezagada por eso. Ya no estamos hablando de papel y libreta, aquí vamos más profundo. Sí, aparte que podemos hablar de que la universidad puede estar utilizando sistemas o programaciones de simuladores virtuales que requieran un tipo de computadora o sistema de computadora especial para que el estudiante le corra de forma correcta y Okay. podemos tener el estudiante pues, que ese recurso no lo tenga. El estudiante que trata de conectarse por un celular, ¿verdad? Pues, yo tengo internet desde mi celular, yo me puedo conectar desde el celular, pero sabemos que el uso del celular en una educación a distancia, pues mira, no te va a salir de un todo porque hay momentos en que va a tener que estar manejando una computadora, ¿verdad? Que ahí vemos que sí viene educación habitual, es un bálsamo en cierto sentido, pero también tenemos unos factores que juegan en contra de lo que es la educación virtual. Pero en general viene a quedarse, como decimos nosotros, si las universidades van a tener un gran número de interesados en estos tipos de proyectos, puesto que le da la libertad al candidato o al estudiante de poder accesar a universidades. Tal vez yo desde Puerto Rico y acceso a una universidad en los Estados Unidos, ¿no? Y puedo asistir a clase, pero sí sabemos que también tiene un sinnúmero de limitaciones porque no sería una educación para todo tipo de estudiantes. Unos requisitos de entrada para poder nosotros optar por educaciones así. Y si alguien, perdón, si alguien que nos está viendo tiene alguna experiencia con este tipo de educación, ya sea a distancia o en línea, que nos comente al respecto cuál ha sido su experiencia, ya sea la primera vez en estos tiempos en que te estás adaptando a esas condiciones, etcétera. Déjanos saber. Sí, para que aquí el Juan lo pueda aclarar esas dudas. Y Juan, yo escucho mucho a diario de profesores que se quejan, inclusive estudiantes, que esta nueva modalidad le suma más horas de trabajo a su faena. ¿Eso es cierto o no es así? Sí, es totalmente cierto. El conectarse a la computadora, ya al programa virtual, la educación a distancia, ya del hecho de tener que conectarse y crear un material, ya sea porque soy profesora de estudiantes, sí te va a requerir de mucho más tiempo, ¿verdad? Me requiere de más tiempo y me requiere de más equipo. Por ejemplo, un sistema de escáner, un printer o cualquier otro sistema que también tenga que utilizar para nosotros estar creando material, ¿verdad? Produciendo para entonces nosotros cumplir con ciertos elementos. En el caso de los profesores, el estar creando material, el estar buscando videos, el estar buscando cualquier simulador o cualquier otra herramienta que sea útil para el curso requiere de que estemos largas horas en la computadora, ¿verdad? Navegando, tratando de buscar ese material que va a ser efectivo para la utilización en el curso. Puesto que como estamos trabajando en una educación a distancia, no cualquier material que yo utilice, no cualquier estrategia que yo utilice va a ser efectiva para yo alcanzar unos objetivos o llegar o lograr unas metas con mis estudiantes. Por ejemplo, a nivel de profesor de enfermería, le puedo decir que como yo a través de una computadora puedo lograr que un estudiante logre colocarle un Foley o un catéter urinario, Exacto. una canalización. Son destrezas psicomotoras que la realidad es que para yo poder evaluar o para yo determinar que está siendo efectivo
esta intervención, pues yo estoy con el estudiante guiándolo, ¿verdad? Sea tú a tú, y no estoy a través de un video o enseñándole de se pone así o así. Pues yo creo que eso no es tan efectivo como si estuviera en el salón. Claro. ¿Qué otras herramientas está utilizando la universidad? Mira, hemos conocido de universidades en Estados Unidos. No te puedo hablar en Puerto Rico si ya alguna de ellas ha contemplado por lo menos utilizar esta opción. Pero mira, hay universidades en Estados Unidos, podemos hablar de UMass, Massachusetts, que ha considerado, vamos a imaginarnos que vamos a estar en un laboratorio de biología. Pues mira, UMass ha considerado enviar el equipo que se va a utilizar, que se va a estar utilizando con el estudiante durante el curso. Se hace una cajita, se prepara todo el material y se envía a vuelta de correo. Entonces, la oportunidad que el profesor tiene es que mientras yo estoy haciendo el laboratorio acá, ese estudiante tiene la oportunidad en su casa de también en un espacio estar creando o produciendo las bacterias, el experimento o lo que se vaya a utilizar dentro de ese escenario académico, ¿no? En el caso de enfermería son estrategias que también la estamos contemplando con cursos que requieran de la utilización de un equipo donde se puede considerar enviar ese equipo a las casas de los estudiantes para que ellos lo tengan y durante el curso, cuando se vaya a hablar de esas actividades o esas destrezas psicomotoras, pues el estudiante ya tenga el material en su casa y a través de la cámara yo pudiera evaluarlo o guiarlo de cómo entonces hacer el procedimiento. Pero sí, ahí sí es una alternativa que ahí le diría que estamos, ¿verdad? Estaríamos ya llegando a lo que fuese el escenario en la sala de clase. Sí, que el estudiante convierta un cuarto en su casa o un lugar de su casa en un laboratorio, en un salón de clase, prácticamente. Y en lo que esto llega, en lo que esta alternativa, que se oye muy bien, me encantó, se hace realidad. Los estudiantes que estén careciendo de esa experiencia de laboratorio o de práctica clínica, se ha vislumbrado la idea de que cuando una vez se retorne al salón de clase o se retorne a la universidad, dar cursos para compensar eso, tutoría, volver a repetir parte, no la clase completa, pero por lo menos laboratorio. ¿Se ha visto esa alternativa? Sí, por lo menos en mi universidad sí nosotros tenemos que entregarles unos informes que nos permiten a nosotros vaciar la información de esos estudiantes que de alguna forma u otra no se lograron, se logró traer el tema a través del sistema o de la cámara, pero la actividad psicomotora, por ejemplo, como decirle colocación de un catéter de Foley, pues no se logró de esta forma, ¿verdad? No se logra de esta forma. Sí tenemos que crear unos informes que nos permitan, en el momento que nosotros regresemos a la universidad, pues entonces nosotros darle tiempo a estos estudiantes para que esas destrezas la lleven a cabo en el escenario en el laboratorio clínico. Sí. Excelente, porque eso es bueno, porque esas competencias hay que practicarlas. No hay una idea hasta ahora de cuándo se pueda volver a retomar las clases en la universidad. Pues mira, dentro de la fase de recuperación del gobierno, la educación se está considerando en la última fase. Cuando empecemos a reintegrar las tareas y las labores a nivel de Puerto Rico, la educación va a ser el último eslabón que se va a estar trabajando. Es decir, que hay ya universidades y me atrevería a decir que la gran mayoría ya han hecho sus expresiones oficiales o comunicados oficiales donde ya están indicando que este semestre, estos trimestres, hablamos de semestres de agosto a diciembre o trimestres que pueden estar durando hasta noviembre, pues ya se van totalmente en línea. Ya los estudiantes están conscientes que este nuevo año académico en muchas universidades, claro está, pues ya la universidad ha sido diligente de dejarles saber que nos vamos en este año, pues nos vamos totalmente en línea. Ahora bien, como le decía, el gobierno espera volver a reinstalar lo que son las facilidades educativas en última instancia. Cuando ocurra eso, ahí podemos estar hablando en octubre, noviembre, como pudiera también nosotros trabajar, hablar de enero, febrero, porque sería lo último que se va a reinstalar, ¿verdad? Según los planes que tiene el gobierno. Ahora bien, en el caso de
los que ofrecemos cursos de salud, en este caso yo como profesor de enfermería, podemos tener otro problema mayor al momento de reinstalarnos, porque como bien sabemos, muchos de nuestros cursos, las prácticas se hacen en los hospitales, en los centros de envejecientes o en otras clínicas. Pues ahí el hospital es el que permite o el que da el visto bueno para que se puedan hacer esas prácticas. Y ya sabemos que por la situación que vivimos, los hospitales no están permitiendo ningún tipo de actividad académica en los hospitales, llevando practicantes, pues, puesto que el espacio o el tiempo que estamos viviendo no permite exponer o tener tantas personas en el mismo lugar al Wow. mismo tiempo. Así que otros retos que vamos a enfrentar al momento de que nos reinstalemos nuevamente a la universidad. Entiendo. Juan, para ya ir cerrando todo este círculo de preguntas, y las contestaciones han sido magníficas. Yo espero que los amigos que nos están escuchando a través de internet, nos están viendo también, pues esto está aclarando sus dudas. Usted como educador, ¿recomienda que esos padres o esos jóvenes que ahora mismo están buscando opciones educativas no se queden en sus casas, sino que vayan a la universidad, se matriculen, porque sí vale la pena la educación que van a recibir? Porque esa es la pregunta. Por internet, muchos dicen, por internet yo no aprendo nada. Yo quiero que usted le diga a esas personas ahora que si eso vale la pena que, pues yo sé que vale la pena, pero yo quiero que usted lo diga como profesional. Sí, vale la pena. Que si vale la pena matricularse en... Que no se queden en sus casas los muchachos, que sigan estudiando. Sí, no, claro, sí, a eso no, ¿verdad? Que esto no te limite, Exacto, que esto eso. no te desanime, que esto no sea una razón por la cual desistir en unos planes de estudio, porque sabemos que, ¿verdad? Poniendo a Dios por delante, esto es algo que en algún momento volvemos otra vez a retomar nuestras cositas, claro, tomando siempre en cuenta la seguridad de cada uno de nosotros, ¿verdad? La salud sobre todas las cosas, pero que no sea una limitación el tener que estar tomando unos cursos a distancia por tal vez tener esa duda, o tal vez tener lo que pueda ser esa interrogante de si realmente aprendo o no aprendo. Exacto. Se supone, ¿verdad? Y una de las cosas que los profesores y todas las universidades y instituciones académicas sí han sido bien, le han dado mucho seguimiento a esto, porque el profesor está comprometido, ¿verdad? Está comprometido a que a la calidad, esa calidad de la enseñanza que la institución ya de por cierto tiene en eventos o en semestres regulares, no se pierda a través de una pantalla o de la internet. El profesor tiene un reto mayor de llevar esta modalidad de a distancia, llevarla con la misma calidad, el empeño y el entusiasmo que lo haría si estuviera en el salón de clase, ¿verdad? Okay. Inclusive, aunque realmente nosotros, y hay que ser realistas, aunque realmente nosotros no vamos a un 100% de lo que fuera un escenario, una actividad psicomotora dentro de un laboratorio controlado, dentro de una práctica clínica, sí los profesores se han movido a buscar todo el material y todos los elementos necesarios para llevar la experiencia del estudiante lo más cerca a lo que fuera el salón de clase. Así que yo les diría, matricúlense, sigan adelante, experimenten, exploren, conozcan de su universidad, se matriculen y acepten el reto, porque es una forma de aprendizaje. Y esto es una forma que esto te va a ayudar y esto te enriquece más. Este sistema te enriquece más. Perfecto. Sí, exacto. Exacto. Sí, es que nos envía saludos por aquí Andy Mendoza. Saludos, y Andy. También nos escribe Diana Gutiérrez, que dice que es enfermera por 25 años en Estados Unidos. Wow. Y dice que hay muchas materias que se pueden aprender a distancia, pero la realidad es que muchas de las prácticas clínicas son aprendidas en un laboratorio clínico o en un hospital que ofrezca un internado a estudiantes de enfermería. Tampoco no es lo mismo practicar en un maniquí que en una persona real. Yo creo, ¿verdad?, que definitivamente entendemos esa posición,
esas serían las condiciones adecuadas de aprendizaje, pero se está lidiando, y me corrigen aquí ahora, se está lidiando con unas circunstancias extraordinarias y es cuestión de adaptarnos dentro de este nuevo mundo de aprendizaje a lo que podemos llegar otra vez al idóneo. Sí, que eso, como le comentaba, es una situación atípica. No es que vamos esperando en Dios y poniendo a Dios por delante en cuanto a esto. No esperamos que esto sea por mucho tiempo, porque bien es cierto lo que dice nuestra compañera, ¿verdad? No podemos hablar de ese 100% de aprendizaje en cuanto a una actividad psicomotora, pero claro, las circunstancias que estamos viviendo nos está moviendo a nosotros a llevar al salón de clase lo más parecido a lo que hubiese sido esa experiencia si hubiese estado dentro de un laboratorio de clase. Sí, existen modelos, y te lo hablo por experiencia propia, existen modelos virtuales, existen herramientas que me van a llevar a mí, al estudiante, a lo más parecido a lo que fuese esa experiencia en un hospital o en una sala de clase. En el caso mío, como yo sé que habremos muchos profesores, sabemos que hemos dado la milla extra y que esos simuladores existen, las universidades están invirtiendo en estos programas y llevan al estudiante aplicaciones que pueden ser tanto con mensualidad y gratuita, llevan a un estudiante de enfermería a lo que fuese una experiencia más cercano a lo que fuera la experiencia en el hospital. Las circunstancias en estos momentos no nos permiten ir al hospital, pero por lo menos sí las instituciones académicas están siendo prudentes y proactivas a que la experiencia que el estudiante va a tener a través de un curso en línea de enfermería va a estar alineado y va a ir consono a lo que fuese esa experiencia dentro del salón de clase, el hospital o el laboratorio simulado. Y que además que la tecnología, según se va perfeccionando, nos va a llevar ahí. Eso. Nos va a llegar a una realidad en que la barrera entre lo que es real y es virtual se va a achicar más. Hoy en día yo me he puesto videojuegos virtuales. Hoy en día he experimentado que cuando me los quito, mi cerebro le toma unos segundos entender que hay una diferencia entre la realidad y lo que yo estaba metido. Me ha pasado, me puse uno de estos sets de realidad virtual y era en un museo, yo viendo unos cuadros y eso ahí en el museo, y era tan realístico que cuando salí, a mi cerebro le tomó adaptarse. Todavía no estaba ahí. Solo que estamos hablando que un día la tecnología va a llegar a crear esa sensación de que estás ahí, palpable. Y a lo mejor estas circunstancias aceleran que lleguemos a eso, porque no tendríamos de... Sí. No, y que como bien usted dice, ha sido tan real como que aceleró a las universidades que aún todavía tenían tal vez sus dudas en cuanto a lo que fuera la educación virtual, los llevó, los movió a que, mira, sí, esto llega para quedarse, llega para mejorarse, llega para perfeccionarse, pero si nos tenemos que mover a que estas herramientas las tenemos y pueden ser, van a ser herramientas de gran ayuda para los profesores de enfermería y los departamentos de enfermería. Un dato que sí yo quisiera traer es que en algún momento dado, en lo que es la salud y cuando hablamos de enfermería, la institución se tiene que mover virtual porque los escenarios que estamos hablando de clínico, esas experiencias que tenemos en los hospitales, esas experiencias que tenemos practicando con las personas en vivo, se están limitando. ¿Por qué? Porque esas experiencias tienen unos elementos médico-legales, donde a nivel de lo que es la parte legal pudieran haber unos eventos que está exponiendo a la institución a la práctica con las personas, que en algún momento puede redundar en demanda y pérdidas para la institución. Así que una de las cosas que se le ha hablado a las instituciones académicas es que se deben mover a simuladores, y hablamos de simuladores virtuales porque lo trabajo por internet, pero aún así tenemos departamentos de enfermería, tenemos escuelas de enfermería donde tienen simuladores, donde tenemos modelos anatómicos, que ellos lloran, ellos se ríen, ellos orinan, ellos vomitan, ellos tienen temperatura, tú le puedes tomar la presión y es como si tú estuvieras trabajando con una persona
en un campo real, ¿no? Así que todos esos modelos, tanto lo que puede hacer virtual como las universidades en los escenarios clínicos, se están moviendo a tener prácticamente un hospital o un laboratorio de destreza que vaya más allá de lo que fuera la experiencia si yo voy y muevo a ese estudiante al hospital. Así que, viendo las circunstancias que COVID nos ha obligado a movernos así, que a la vez que la universidad o el gobierno permita que entonces se reinstalen las academias y las escuelas y los programas de la universidad, sepa que vamos a tener el gran reto de que van a haber pocos escenarios clínicos disponibles para aceptar tanta cantidad de estudiantes. Así que es otro reto de la universidad, que aquellas universidades que sus laboratorios simulados no son los más aptos para hacer unas destrezas, tienen que moverse a crear unos modelos anatómicos, a invertir en toda esa tecnología para que lleve a ese estudiante dentro de su universidad al escenario que hubiese sido si llegaran al hospital, porque claro está, en estos tiempos lo que es la parte clínica, esos horarios clínicos para nosotros los profesionales de enfermería se van a estar limitando hasta que se esperan que en algún momento dado pues se desista de lo que son esas prácticas con las personas dentro de los hospitales y habría que estar trabajando los famosos simuladores. Así, me parece perfecto. Aquí nos escribe Caroline Mario Oviedo, que dice, sí, las circunstancias presentes obligaron a diferentes entidades a usar más lo virtual. Creo que es un experimento para ver cómo los seres humanos trabajarán en un futuro. En otras palabras, lo virtual será nuestra realidad cotidiana. Estoy de acuerdo, somos un experimento y la vida en sí, el planeta donde estamos, nosotros, de la manera en que lo habitamos, estamos en una constante experimentación, reinventándonos, rediseñándonos, actuando según nuestro ambiente impacta a nosotros. So, definitivo. ¿Quieren cerrar? Vamos a ir cerrando el programa. ¿Hay algo último que quieras decir, Perry, o preguntar, o Juan comentar? Bueno, en el caso mío, yo voy a aprovechar en el caso mío, como le dije al principio, aquellos profesionales de enfermería, en conocer más y empoderarse en lo que es la práctica de enfermería, valga la redundancia, en Puerto Rico, pueden accesar la página en Facebook de Enfermeros de Puerto Rico. Y ahí constantemente estamos haciendo actividades de empoderamiento para el profesional de enfermería, que esto incluye talleres libres de costo, actividades sociales y otras actividades que son de interés para la profesión. Así que los animo a que me busquen en esa página. Enfermeros de Puerto Rico. Pantalla. Enfermeros de Puerto Rico. Es Facebook @Enfermeros de Puerto Rico. Así que todos que nos estén escuchando, vean ya en vivo o posteriormente, por favor, vayan a la página porque me parece interesantísimo que los profesionales, en este caso de la salud, pero hablando en cualquier área, tomen las iniciativas de educar, de colaborar, trabajar, ¿verdad?, con otros profesionales para llevarnos información pertinente a nuestras vidas. Me parece genial. Felicitaciones por eso, Juan. Perry, excelente. Último que quieras decir. No me resta nada más que darle las gracias al invitado y a las personas que nos acompañaron el día de hoy a través del internet y solicitarle a Juan que no te vayas, te quedas ahí después que acabe el programa para hablar contigo. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Perfecto, pues gracias a todos los que nos escribieron, estuvieron en vivo, compartan este video si les parece que tiene algo interesante que puedan comunicar y pues nos vemos la semana que viene, Perry. Ahora sí te vas a poder dar el desayunito. Sí, para coger energía. Y Diana nos escribió, después te contesto por ahí abajo, tenemos que cerrar el programa. Ok. Chao. Nos vemos. Se me cuidan.